Hay lugares donde la tierra no solo da cosecha, también cobra deudas, y cuando cobra no pide dinero, pide sangre. Si estás escuchando esto de noche, te recomiendo algo. No mires por la ventana si vives cerca del monte, porque lo que voy a contarte no es una leyenda inventada ni un cuento para asustar niños. Es mi historia. Y después de 76 años de vida, aprendí que hay cosas que respiran debajo de la tierra, cosas que escuchan cuando uno ruega ayuda. Mi nombre es Eladio González. Nací en la Huasteca, por los rumbos de Ciudad Valles, y fui hombre de campo toda mi vida, de esos que miden el tiempo por el canto del gallo y el peso del machete, no por relojes. Mis manos están llenas de cicatrices, mis uñas siempre tuvieron tierra negra metida, y aunque nunca fui de rezar ni de colgar santos en la pared, sí aprendí a respetar a los dueños del monte, porque el que trabaja la tierra muchos años entiende que lo invisible también manda. En mi casa no había crucifijos, pero siempre dejaba un plato con sal y un trago de aguardiente en la orilla del terreno. No era religión, era respeto, una costumbre vieja que me enseñó mi abuelo. No le ofrezcas nada al cielo, ofrécele a lo que pisa contigo el suelo, decía. Y yo le hacía caso, porque en el campo pasan cosas raras, animales que huyen sin motivo, sombras que caminan solas, cosechas que se secan de un día para otro como si alguien hubiera soplado la vida hacia afuera. Durante años me fue bien, no rico, pero estable. Tenía cafetal, caña, unas vacas, gallinas y fuerza suficiente para romper monte desde antes del amanecer hasta que la espalda gritara, y con eso bastaba, porque el hombre que come caliente y duerme bajo techo ya se siente rey. Pero todo cambió el año en que la tierra decidió que ya había comido suficiente de mí. Primero fueron unas hojas oscuras, pequeñas manchas negras en el café. Pensé que era hongo o falta de agua, pero en cuestión de días las manchas se extendieron como quemaduras. El color subía desde la raíz, el tallo se volvía hueco, y cuando lo tocabas se deshacía como ceniza entre los dedos. No había gusanos, no había plaga visible. Era como si algo estuviera chupando la vida desde abajo. En menos de un mes perdí media cosecha, y en 2 meses ya no quedaba nada verde. Los compradores dejaron de fiarme, los acopiadores me cerraron la puerta, las deudas empezaron a crecer, y el hambre, créeme, no es una palabra bonita. Es un dolor que te dobla el estómago y te hace pensar cosas horribles, cosas que un hombre decente jamás consideraría con la barriga llena. Probé pedir ayuda en la junta ejidal, me mandaron al carajo, vendí herramientas, vendí una vaca, empeñé lo poco que tenía y aún así no alcanzaba. Terminé una noche en una cantina de piso de tierra, con olor a cerveza rancia y sudor viejo, escuchando a los borrachos murmurar historias de brujería. Y ahí fue donde oí por primera vez el nombre que cambiaría mi destino. El Brujo Alvarado. Nadie lo decía en voz alta. Lo susurraban, como si temieran que los oyera desde el monte. Decían que no trabajaba con santos, sino con lo que vive debajo de las raíces, que podía curar tierras muertas o secar ranchos enteros por capricho, que hablaba el idioma de la tierra vieja y que cobraba caro, no siempre en dinero, a veces en cosas que no se pueden recuperar. Esa noche no sentí miedo, sentí desesperación. Y la desesperación es peor que cualquier demonio, porque te convence de que todo vale la pena si te salva el pellejo. Así que decidí buscarlo, aunque nadie supiera exactamente dónde vivía. Decían que el brujo solo se dejaba encontrar cuando él quería, pero yo ya estaba dispuesto a arrastrarme si era necesario. Me interné solo en el monte con un machete y una mochila con frijoles secos. Caminé 4 días entre lodo y espinas. Dormí en el suelo. Escuché respiraciones en la oscuridad que no eran de animales normales. A veces veía una silueta negra siguiéndome a distancia, y cuando volteaba ya no estaba. Pero seguía avanzando, porque regresar con las manos vacías significaba morirme de hambre de todos modos. El 5.º día encontré algo que todavía me da escalofríos. Una vereda marcada con huesos pequeños, como si alguien los hubiera colocado ahí para guiarme. Conejos, gallinas, perros, cráneos blanqueados por el sol formando un camino. Y al final de ese sendero vi un jacal torcido, oscuro, más parecido a una herida abierta que a una casa. El olor me golpeó antes de llegar. Carne podrida, sangre seca, azufre.
Tuve que taparme la boca para no vomitar, y ahí estaba él, sentado en una silla, inmóvil, mirándome como si supiera desde siempre que yo iba a llegar ese día a esa hora, como si me hubiera estado esperando desde que nací. Alvarado no parecía humano, parecía un cadáver al que olvidaron enterrar, alto pero encorvado, sin cejas ni pestañas, la piel pegada al hueso, cicatrices rectas por toda la cara como si se hubiera cortado a propósito, y los ojos amarillos, sin blanco, fijos como los de un reptil. Cuando me miró, sentí que me estaba contando los años de vida que me quedaban. No me saludó ni preguntó mi nombre. Solo dijo, con una voz ronca y profunda: «Tu tierra tiene hambre», y me hizo pasar a su choza, donde colgaban huesos del techo, frascos con cosas flotando en alcohol, lenguas, dedos, ojos, pieles secándose, figuras de barro con forma de demonio y un brasero rojo que olía a pelo quemado. Ahí entendí algo muy claro: el mal existe y tiene olor. Le conté lo del cafetal. Él tomó un plato con tierra negra caliente, la apretó con la mano y murmuró palabras que no entendí. Luego me miró sin parpadear y dijo que no era plaga ni enfermedad, que algo antiguo se había despertado debajo de mi terreno, algo que dormía desde hacía generaciones y que ahora quería alimentarse. Le pregunté qué cosa y respondió como si hablara del clima. Carne, así, simple, sin dramatismo. Luego añadió que la tierra quería sangre de la misma especie que la trabajaba, que si quería que mis cafetales revivieran debía enterrarle ofrendas humanas en los 4 puntos cardinales de la propiedad. Tardé unos segundos en entender que estaba hablando de personas, de matar hombres como quien sacrifica chivos. Y lo peor no fue escuchar la propuesta. Lo peor fue sentir alivio, porque en ese momento el hambre ya me había podrido por dentro y cualquier solución me parecía buena si me salvaba la cosecha. Él puso su mano pesada en mi hombro y dijo que no me cobraría dinero por adelantado, que solo quería la mitad exacta de mi primera cosecha. Pero si le mentía o le robaba, la misma tierra me tragaría vivo. Y yo, sin pensarlo, juré. Acepté el trato como un tonto, como un animal acorralado que muerde el anzuelo sin ver el hilo. Salí de esa choza con una calma enferma, caminando de regreso mientras en mi cabeza ya no pensaba en si estaba bien o mal, sino en nombres, en jornaleros solos, en vagabundos que nadie iba a reclamar, calculando cuánta cal necesitaría para ocultar el olor, planeando dónde cavar las fosas, y ahí supe que ya no era el mismo hombre que había entrado al monte. Porque esa fue la verdad que entendí demasiado tarde. El día que acepté la oferta del brujo, no solo intenté salvar mi tierra. Ese día vendí mi alma pedazo por pedazo, y lo peor aún, ni siquiera había empezado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa viendo el machete apoyado contra la pared, escuchando el viento colarse por las rendijas de la casa como si alguien susurrara mi nombre, y por primera vez entendí algo que nadie te dice. Cuando decides matar, no lo haces de golpe. Primero lo practicas en la cabeza, lo repites 1000 veces hasta que deja de parecer un crimen y se vuelve una solución. Al día siguiente fui al pueblo con la cara normal, como cualquier otro hombre buscando jornaleros, y me sorprendió lo fácil que fue encontrarlos. 4 tipos flacos, sin familia, sin casa fija, de esos que llegan preguntando por trabajo y se van sin que nadie recuerde su nombre. Hombres que el mundo ya había olvidado antes de morir. Les prometí comida, techo y un pago adelantado por limpiar monte, y aceptaron sin hacer preguntas, porque el hambre vuelve ciego a cualquiera. Al primero lo llevé al rancho al atardecer. Le pedí que bajara leña del burro. Esperé a que me diera la espalda y le pasé el cuchillo por el cuello de un solo tajo, limpio, rápido, como matar un cerdo. No gritó. Solo soltó un soplido húmedo y cayó de rodillas. La sangre se mezcló con el polvo y yo me quedé mirando mis manos, esperando sentir culpa. Pero no sentí nada, solo prisa por terminar el trabajo. Arrastré el cuerpo hasta la esquina norte del terreno. La fosa ya estaba cavada. Lo acomodé como si lo estuviera acostando a dormir. Le eché cal encima y luego tierra. Y cuando di la última palada sentí algo extraño bajo los pies. Una vibración leve, como si la tierra estuviera tragando con gusto, como si masticara. Ese sonido fue lo que me heló la sangre, no el muerto.
Con los otros 3 fue más fácil. Y eso es lo más horrible de admitir, porque uno se acostumbra rápido al infierno. Los traje en días distintos para no levantar sospechas. Uno murió de un golpe con la pala, otro con el machete. El último me miró directo a los ojos antes de caer, y esa mirada todavía me despierta por las noches. No de odio, sino de decepción, como preguntándome por qué. Cuando enterré al cuarto, el aire cambió. Te lo juro, cambió de verdad. El olor del campo se volvió más denso, más dulce, como fruta podrida. El viento se detuvo y durante unos segundos no se escuchó ni un pájaro, ni un grillo, nada. Y luego, de golpe, las hojas del cafetal comenzaron a moverse solas, como si algo hubiera despertado debajo. A la semana siguiente pasó lo imposible. Las plantas negras empezaron a soltar hojas secas y brotaron otras nuevas, verdes, gruesas, brillantes, más sanas que nunca. El cafetal floreció con una fuerza animal. Las flores olían raro, un perfume pesado que mareaba. Pero los granos crecieron grandes, rojos, perfectos, y supe que el trato había funcionado. La cosecha fue la mejor de toda mi vida. Vendí todo a precio alto. Los compradores peleaban por mi café. Las bolsas de lona se llenaron de billetes, y por primera vez en meses, comí hasta quedar satisfecho. Dormí bajo techo nuevo, y me repetía que había hecho lo necesario. Que el mundo siempre fue así, que solo los débiles pierden. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía tierra cayendo sobre un rostro. Debía entregarle la mitad al brujo, lo sabía, lo había jurado. Pero la codicia se mete como gusano, y empecé a pensar que Alvarado vivía lejos, que no tenía forma de saber cuánto gané realmente, que tal vez podía quedarme con un poco más, solo un poco, para asegurar mi futuro, y ese poco fue el error que terminó de condenarme. Fui a buscarlo y le llevé menos dinero del acordado. Él ni siquiera lo contó. Solo me miró con esos ojos amarillos y dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. La tierra sabe contar. Luego sonrió apenas, como si ya supiera cómo iba a terminar todo, y me dejó ir sin despedirse. Esa misma noche empezó el castigo. Desperté con un olor a muerto dentro de la casa, fuerte, húmedo, como fosa abierta. Salí con la lámpara pensando que algún animal se había colado, pero el patio estaba vacío, aunque el suelo tenía huellas de pies descalzos cubiertos de lodo negro, huellas que venían directo desde el cafetal hasta mi puerta. Luego escuché las palas, golpes secos contra la tierra. 1, 2, 3, 4. Como si alguien estuviera cavando afuera de mi ventana. Y cuando me asomé, no había nadie. Solo los surcos moviéndose levemente, como si respiraran. Y entonces llegaron los lamentos, voces roncas pidiendo agua, pidiendo salir. Voces que reconocí al instante. Eran ellos. Los 4. No los veía, pero sabía que eran ellos, porque cada voz tenía el mismo tono con el que me hablaron el día que los contraté, y comenzaron a repetir mi nombre despacio, arrastrándolo. Eladio, Eladio, como si lo estuvieran escupiendo con tierra en la boca, y sentí el frío más fuerte que he sentido en mi vida. Desde esa noche no hubo descanso. De día veía siluetas paradas entre los cafetos, figuras quietas mirándome trabajar, y cuando me acercaba desaparecían, pero al voltear estaban más cerca. De noche escuchaba pasos en el techo, respiraciones junto a mi cama, manos invisibles jalándome las cobijas, y la comida empezó a llenarse de moscas apenas la servía, como si la putrefacción me siguiera. Una madrugada los vi completos, parados junto a la mesa, sin piel, con la carne blanquecina por la cal, los cuellos abiertos, los ojos hundidos, y no me atacaron, solo me miraron. Y ese silencio fue peor que cualquier grito, porque entendí que no querían matarme, querían que yo mismo me destruyera. Desesperado junté el resto del dinero para pagarle al brujo y salí al monte buscándolo. Caminé días enteros, pero el camino de huesos ya no estaba. La vereda había desaparecido. Donde antes estaba su jacal, ahora solo había espinas, como si la tierra se lo hubiera tragado para que yo no pudiera arreglar nada, como si el trato ya no tuviera vuelta atrás. Cuando regresé derrotado, 3 asaltantes me golpearon y me robaron la bolsa con el dinero. Y mientras me pateaban,
Solo podía pensar que no me estaban quitando dinero. Me estaban quitando la única oportunidad de saldar la deuda. Y supe que a partir de ese momento ya no había salvación posible para mí. Volví al rancho y los muertos me esperaban dentro de la casa, sentados en mis sillas, respirando ese aire húmedo de tumba, susurrando mi nombre, tocándome con manos frías como barro, y algo en mi cabeza se rompió. Sentí que si seguía ahí, iba a terminar colgado o loco. Así que tomé la lámpara de petróleo y la arrojé contra las cortinas. El fuego subió rápido, rojo, furioso. Rocié combustible por todas partes, sobre la casa, sobre los muebles, sobre los cafetales, y vi cómo las llamas devoraban todo. Escuché los tronidos de la madera y el olor del café tostándose mezclado con carne quemada. Y en medio del incendio, los 4 seguían de pie, inmóviles, mirándome arder junto con mi historia. Esa noche, perdí mi rancho, mi dinero y mi nombre, y mientras corría por la carretera supe algo con total certeza. Uno puede quemar su casa, su tierra, incluso su pasado, pero no puede quemar una deuda hecha con sangre, porque la tierra recuerda, la tierra cuenta. Y algún día, cuando dé mi último suspiro, el brujo Alvarado, o lo que sea ahora, estará ahí, esperando cobrar hasta el último centavo de mi alma. Si esta historia te puso la piel de gallina, imagina lo que todavía se esconde bajo la tierra. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos reales, pactos, brujas y leyendas que casi nadie se atreve a contar. Y recuerda, no todas las tierras están malditas por casualidad. A veces, alguien ya hizo un trato antes que tú.